es el doctor Aldo González, Conciencia Diferencial de Oposición y Prácticas Lingüísticas al Margen de la Historia, hacia la organización de nuestros deseos. El doctor Aldo Campo González es chileno, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación. Orienta su trabajo a la visión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de tecnologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente, creador de la epistemología de educación inclusiva, trabajo reconocido por muchas universidades de Latinoamérica, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida con estatus asociativo a la Claxo, primer centro de investigación creado en Alague, Chile, para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura de educación inclusiva impartida en profesor del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Centro de Perú, en la asignatura de Neurociencia y Cognición, profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ELE, Tuxtla, México, y profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue profesor invitado en la Maestría de Educación desde la Diversidad, impartido por la Universidad de Manizales, Colombia, director de Polifonía, revista de Educación Inclusiva, publicación científica del CELEI, profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, postitulado en Psicopedagogía e Inclusión, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada, máster en Integración de Personas con la Discapacidad y doctor en Ciencias de la Educación, aprobado con sobresaliente por unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, impartido por la UAM, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 100 artículos entre el periodo 2009 y 2019. Ha impartido más de 90 conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Iberoamérica, por invitación a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. En julio del 2017, tras su participación como conferencista invitado en el segundo y tercer encuentro de literatura infantil EILI, organizado por la UNACH y por la Casa de la Cultura de Chimborazo, le fue otorgado el reconocimiento de ciudadano ilustre por el gobierno municipal de Riobamba. Por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú, tras su participación como conferencista en el 6º Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano de la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso de Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Adelante, Aldo, es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, mi querida Genoveva, por esa presentación. Y si me puedes ayudar compartiendo mi PPT en unos minutitos, yo te agradecería mucho. Bueno, saludar a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy y también agradecer a los ponentes que me han antecedido en esta intervención. Eh, la idea de este PPT es que acompañe algunos minutos de mi lectura y la ponencia que el día de hoy yo voy a compartir con ustedes va a trabajar en la intersección de 3 cosas, que es la conciencia diferencial de oposición o metodología de oprimidos, creada por Chela Sandoval, un libro que a mi juicio es muy relevante para poder entender de manera más profunda todas estas reflexiones que hemos trabajado, y que Chela Sandoval tuvo un gran impacto dentro del feminismo, pero muy poca acogida en otros campos de aplicación que no eran el feminismo ni la academia norteamericana. Y es un libro que tiene mucho potencial crítico para poder entender todas las discusiones o los tránsitos o los intersticios que nos hemos propuesto trabajar en este seminario. Y además el tema de la reexistencia y las prácticas lingüísticas. Mi querida Genoveva, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, lo primero que vamos a ver es la intersección lectura-inclusión. La educación inclusiva, en tal caso, debe ofrecer una conceptualización acerca del esencialismo sin incurrir en el error de imponer un corpus de ideas postmodernistas para discutir al respecto. Se interesa entonces por ofrecer una reconceptualización compleja acerca de la diferencia, la identidad, la singularidad, la cultura, el agenciamiento político, la raza, etc.
Una de sus intenciones es ofrecer un conjunto de producciones culturales serias para pensar los múltiples modos de existencia presentes en el mundo actual, intentando comprender las relaciones entre lo cultural y lo político. Es esto lo que convierte a la educación inclusiva en un dispositivo heurístico, en una teoría o en un proyecto de conocimiento implicado con la lucha y la praxis. Su sustancia se encuentra en la praxis, una praxis desde la que se teoriza y se piensa la acción. Es algo que busca responder al empobrecimiento existencial. Es una invitación para luchar en contra de la subalternidad. ¿Por qué digo luchar en contra de la subalternidad? Porque esa es la principal tarea que tenemos los educadores, sacar a las personas de esa situación, ¿no? La lectura en el contexto de la educación inclusiva se convierte en algo sustantivo, en el rol transformador, reafirmando una postura y una perspectiva y proposición de pensamiento, análisis, sintiendo, haciendo, sentimiento y ser que es acción, en el sentido fanoniano y praxístico. Articular desde estos marcos de acción, ya sea el feminismo, la poscolonialidad, lo anticolonial, lo decolonial, lo intercultural crítico, supone el estudio de las prácticas letradas, nos invita a atender a cómo la razón alfabética de Occidente o occidentalocéntrica justifica su acción a través de la repetición y reproducción de relaciones coloniales. Un predicamento ontopedagógico cultural a favor de la inclusión y de las múltiples formas de existencias del mundo contemporáneo. Sugiere un mecanismo de alteración del orden cultural y pedagógico dominante que busca recuperar los legados vividos y largos horizontes de dominación, opresión, exclusión y diferencia colonial, paréntesis, lo ontológico, político, económico, cultural, epistémico, cosmológico y existencial, y las manifestaciones de estos legados en las estructuras sociales e institucionales que persisten hasta el día de hoy. El proceso de inmersión en los engranajes de la cultura escrita ha de consolidar un proceso y un proyecto en continua insurgencia, movimiento y construcción, acción consciente, actividad radical y basada en la praxis de la afirmación, correlación y la transformación, como dirán Walsh y Mignolo en su libro del 2018. Como movimiento social diferencial, la lectura construye una praxis que trabaja en contra y a la inversa de las superestructuras culturales de nuestra época. Es algo que busca que aprendamos a sobrevivir y a transformar las condiciones sociales actuales en mundos mejores de vida. La inclusión, como desconocida práctica cultural, trabaja a favor de la construcción de proyectos de conocimientos múltiples y tangibles que son promovidos por comunidades interpretativas específicas. Como mecanismo de alteración de los engranajes de la cultura escrita, la lectura actúa para transformar las configuraciones del poder, cuya analítica cristaliza un doble vínculo que fortalece el deseo autoconsciente de subversión de los signos a favor de concepciones morales que desafíen los horizontes de sentido de nuestra época. Por ello, el umbral lectura-inclusión acontece a través de un singular modo diferencial de conciencia de oposición. Si la inclusión como deseo afirmativo consiste en producir otros horizontes de sentido y deshacer los entendimientos morales de la época, la lectura, a través de su racionalidad, deshace estas formas de conciencia. Otra tarea consistirá en desplegar un proceso de inmersión en la cultura letrada de quienes han sido inscritos al margen de la historia, es decir, de los desdenes ontológicos presentes en Latinoamérica, ¿sí? De todos nosotros. En este propósito se sostiene a sí mismo a través de un acto de sabotaje afirmativo de cada uno de los engranajes de la cultura letrada, concebido como una forma de conciencia que toca la realidad humana codificada en la ideología por todos lados. Proporciona la condición o medio a través del cual la diferencia surge y se deshace. Se une a través del movimiento, tanto en los procesos de percepción como en la decodificación semiótica del significado y en el despliegue de unidades de realidad en la producción de metaideologización. Y proporciona de este modo un medio social, cultural, político y psíquico que nos ayuda a comprometernos con la realidad. Tales nociones, unidas entre sí, lectura, inclusión, conciencia diferencial, fomentan la reconfiguración de unidades de poder en interés de su distribución igualitaria. La lectura es una actividad activadora del mundo y de la conciencia. Pasamos a la siguiente, mi querida Genoveva. Ahora nos vamos a la idea de la lectura como resistencia y reexistencia. La fuerza político-ideológica de la inclusión como praxis cultural
habita por fuera de la configuración binaria de oposición y subordinación. Tal registro nos conduce a la pregunta acerca de cuáles son los modos de resistencia que ésta construye, cómo trabaja en oposición a las dominaciones o frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución que enfrentamos distintos colectivos, cómo son construidos tales modos de dominación, subordinación y resistencia hoy. ¿Cuál es el papel de la lectura en este contexto? Sin duda, toda praxis lectora afianza diversas clases de reexistencia. Es también un mecanismo de formación de la conciencia colectiva y de redes sociales que pueden trabajar a favor del cambio social positivo. Crea diversas perspectivas de acción contra el poder cultural hegemónico, definido como una lucha contra las formas de sometimiento, contra la sumisión de la subjetividad, contra lo que ata al individuo consigo mismo y lo somete a otros de esta manera. Si bien la educación inclusiva participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga, produce una saturación de la psique del ciudadano sujeto individual en un nuevo tipo de poder. En este sentido, la lectura, como estrategia de conexión, se convierte en una estrategia de conexión y vinculación de nuestros deseos con la realidad, argumento clave en la reformulación de las tramas de acontecimiento de las múltiples literacidades. Es en ello donde reside la fuerza revolucionaria, un intensificador del pensamiento y análisis como multiplicador de las formas y dominios para la intervención de la acción política. Su poder reside en la construcción de una nueva tecnopolítica y forma de ser lector, empresa que trabaja para identificar las habilidades técnicas requeridas para producir un movimiento de disidencia global y un ser humano que sean capaces de generar acciones sociales igualitarias y justas. Este es el principal móvil de la intercepción lectura-inclusión y de la reexistencia, en el que en ocasiones intenta alinear las teorías hegemónicas de la lectura, de la alfabetización, con otros proyectos de defensa letrada, con algunas de las principales teorías de resistencia cultural y proyectos de conocimientos críticos que abogan por desplegar otra razón alfabética. Es un espacio de recodificación de las tecnologías de inmersión y apropiación del mundo letrado que respetan las lógicas de alfabetización desarrolladas por cada comunidad. Esto es lo que nos lleva a afirmar que necesitamos de una política de articulación, un concepto que yo tomo de María Lugones, fallecida en 2020 y una gran feminista, que nos dice que fomenta un hábito mental y político acerca de las prácticas que perfeccionan a los oprimidos a partir de sus puntos de vista subyugados. La lectura nos enseña a vivir estratégicamente dentro de las regulaciones culturales posmodernas, introduciendo formas para contribuir al desplazamiento de sus signos. En él, el lector se convierte en un conocedor de los modos de negación, ojalá dominante, a través de la represión, el olvido, la desaparición de actos, formas de no estar en ninguna parte mientras afirman ver de manera integral. Tales afirmaciones abogan por un proceso de alfabetización desde abajo, una demanda, por el material semiótico derivado del proceso de autoconcientización que cada usuario efectúa, una forma para pensar las múltiples formas de existencias culturales y ontopolíticas que habitan el mundo contemporáneo. En este punto del argumento podemos hacer la implicación con la pregunta por las praxis de reexistencia que pueden ser construidas a través de la lectura. Como tal, la lectura se convierte en una herramienta de producción de otros hábitos mentales, otros desempeños epistemológicos. Es en esto donde reside la imaginación como fuerza de transformación o deseo de desplazamiento de los signos. Lo que aflora es lo olvidado, una capa subyacente de la conciencia de oposición que influyó silenciosamente en la historia de la conciencia. Agrega Chela Sandoval, y abro comillas, expuesto es una retórica de la resistencia, un aparato para contrarrestar las formaciones globales posmodernas neocolonizantes. Por ello, la reexistencia, en tanto dispositivo relacional, político, cognitivo, tiene como función reorientar nuestras comprensiones ontológicas, epistemológicas, categoriales, afectivas, relacionales y metodológicas, conformando una praxis desconocida que debemos aprender a decodificar para leer el mundo y sus signos. La educación inclusiva no es una metáfora ni una disciplina académica ni un nuevo método, a pesar que todo esto le interesa, va más allá de esto. Si bien puede ser promulgada en las estructuras académicas, lo que es un hecho configura un aparato ontopolítico desconocido. Mi querida Genoveva, pasamos a la siguiente diapositiva, que ahora vamos a ver el tema de la
colonialidad del lenguaje y las prácticas letradas. El concepto de colonialidad del lenguaje es introducido por Gabriela Veronelli, quien va a acompañarnos en la siguiente conferencia. En ella analiza cómo el nodo histórico, estructural, ontológico, político, relacional, denominada colonialidad, no solo construyó un conector mundial, especialmente en el sur global de dominación y opresión epistémico-cultural, sino que consagró un sutil sistema de condicionamiento a la lengua, la que es en sí misma una operación eurocentrada, ¿sí? Las formas de interacción lingüísticas y lectoescriturales instituidas y reproducidas por los sistemas educativos han contribuido al fortalecimiento de un dispositivo de interacción de formas modernas de dominación y explotación basadas en la idea de la raza como criterio de clasificación de la población mundial. Si aplicamos los presupuestos analíticos que sustentan la categoría de colonialidad del poder de Quijano, nos induce a un análisis acerca de las condiciones de empobrecimiento existencial en pos de cabalgar a favor de la reproducción de la historia. Tales tramas ontoepistémicas o de comprensión del ser y de las formas del saber han reforzado un aparataje de deshumanización de la lengua y un singular despoje de la agencia cultural de múltiples colectividades. Este argumento es clave para demostrar cómo la dicotomía humano/no humano es responsable de una analítica que legitima y sanciona un tipo específico de ingeniería escritural, lingüística y comunicativa en las estructuras educativas, induciendo a un peculiar sistema de jerarquización de expresiones de literacia. Concebidas así, las estructuras lingüísticas ofrecidas por las instituciones educativas imputan una naturaleza superior del lenguaje. Tales argumentos buscan explicar cómo determinados colectivos, sabiendo leer, son incapaces de hacer algo con dicha información. Este problema es mucho más profundo, alude a un mecanismo de castración de la agencia y del corpus de códigos y expresiones ontolingüísticas que determinadas colectividades articulan para evitar los engranajes del sistema mundo. Nos enfrentamos así a un sistema de racialización de lo que cuenta como lenguaje, agencia letrada y literacidades. Insiste Veronelli, sosteniendo que tal hecho ofrece un marco para entender a un grupo de gente como incapaz de producir un conocimiento que es profunda, que corresponde a una profunda forma de humanización. Por ello, vamos ahora a decir que toda esta razón alfabética universal que hemos estado anunciando deviene en múltiples actos de epistemicidio letrado, como yo lo sostengo, y que de alguna manera nos lleva a entender la actividad lectoescritural de la subalternidad como uno de los principales móviles dentro de la escolarización. Y no me refiero a la subalternidad como solamente lo excluido, sino todas las formas identitarias, culturales, relacionales, afectivas que fueron marginadas y que se constituyeron en desdenes ontológicos en formas expulsadas por la modernidad. Por ello, la actividad lectoescritural de la subalternidad no se convierte en un marcador de identidad, sino en una compleja posición y en un logro, algo que cruza y desafía la fragmentación de los grupos racializados, concebidos como cerrados e impermeables por la colonialidad capitalista moderna. La lectura como dispositivo colonial es clave para albergar a una multiplicidad de formas existenciales convertidas en desdenes ontológicos. Es algo que sirve para cruzar mundos y fortalecer nuestra solidaridad horizontal. La solidaridad es algo que a menudo invoca en la intimidad de las luchas a favor de la decolonialidad, la educación inclusiva y la justicia social. No obstante, revela algunas de las formas en que el concepto reinscribe la lógica colonial y opera para oscurecer la complicidad y la colonización continúa operando como de costumbre. Por ello, las prácticas de alfabetización en el contexto de la subalternidad trabajan a favor de relaciones solidarias para imaginar en otra clave relaciones de coexistencia con los demás. En tal caso, la lectura en tanto praxis social, política y cultural se convierte en un dispositivo relacional, transitivo y creativo, contribuyendo a la reformulación de relaciones humanas y afectivas que participan en el proceso de inmersión a la cultura letrada, así como ofrece criterios de elegibilidad del ser humano a través de la fuerza del materialismo subjetivo. Por ello, educación inclusiva y lectura se convierten en un espacio de encuentro para repensar activamente los modos de interacción humana y formular la diferencia que hace la diferencia. En este sentido, entonces, podríamos decir, Genoveva, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y para cerrar, porque ya creo que estoy en el tiempo, que la idea de la subalternidad y la literacidad
va a crear un diagrama ontopolítico de alteración. Sin duda, una de las luchas más importantes emprendida por los estudios de la subalternidad ha sido desmantelar la razón ilustrada del sujeto, con cierto efecto especular, restrictivo y derivativo. Tal argumento se convierte en un punto de partida para interrogar los modos de constitución de la razón alfabética impulsada por el régimen occidentalocéntrico, que sea dicho de paso es una elaboración relacional, ontológica, política y pedagógica creada por la zona del ser, una construcción cómplice con el humanismo clásico, dando paso a un corpus de engranajes que definen la cultura escrita, en tanto construcción imaginaria e institucional de carácter colonial modernista. Por ello, la subalternidad se forja como algo distinto, ajeno y preexistente al mundo occidental. No debemos olvidar que el concepto de subalternidad es de origen gramsciano y no alude a una identidad, sino a una posición. Y esto nos lleva a sostener que aunque distingue al grupo, es también una crítica postestructuralismo al marxismo que devela sus íntimas ataduras con el pensamiento ilustrado, colonial o nacionalista, lo que les permite plantearse otra problemática, la especificidad de lo subalterno colonial o postcolonial, la naturaleza de la conciencia de los grupos subalternos y sus nociones éticas, rumores, mitos cotidianos, tramas que han sido marginadas por la historia, por la tradición marxista ilustrada y siempre en busca de una racionalidad detrás de las formas tradicionales de revuelta a los subalternos. El potencial crítico de la subalternidad no rechaza las categorías previamente instituidas, sino más bien trabaja para producir un efecto de desplazamiento de los signos. Su aplicación al estudio de los procesos de alfabetización que erigen los sistemas educativos a través de la impronta de la colonización contribuye a fortalecer una conciencia y una actitud letrada que ha sido modelada por el colonialismo, un equivalente a la negación de la cultura de cada sujeto de base y construcción, un acto de negación de la historia de cada colectividad. Por ello, en superación de estos procesos, es que proponemos en este trabajo articular la alfabetización al margen de la historia, un espacio de superación de las formas de empobrecimiento existencial. Cualquier proceso de inmersión y navegación en la cultura escrita ha de proporcionar un corpus de categorías que estén íntimamente ligadas a esos territorios, ¿sí? Y de alguna manera nos propone justamente asumir el dilema que sigue siendo cómo articular un sistema de autenticidad hacia dicha gramática, operación que debe proporcionar un entrenamiento imaginativo para el desempeño epistemológico pueda funcionar de manera diferente y reorganizar los deseos de justicia social. Lo que hay que aprender es a comprender a los grupos subalternos como sujetos con su propia historia y subalternidad, y no olvidarnos que nosotros mismos estamos muchas veces en esos grupos. Y la concepción objetivada de las prácticas letradas, y especialmente los procesos de alfabetización, reconoce y acepta la presencia de múltiples ciudadanos lectores diferentes, instituyendo un proceso que deja de ser obra de un sujeto pensante en particular. Este proceso, en palabras de Das, deviene en la creación de matrices de comprensión de diversos colectivos de lectores que muchas veces fueron vistos como salvajes, bárbaros, poco cultos o faltos de inteligencia, que de alguna manera retoma esa premisa de Kaplan, una teórica de la Universidad de La Plata, que habla sobre que estos procesos han conllevado a una construcción social de la inteligencia y no tiene que ver con las reales capacidades de los grupos, de modo que la subjetividad llega a ser completamente negada. Nos enfrentamos así a un proceso de término de la conciencia colectiva, algo que se percibe como fundamentalmente negada y representacionalmente completo en algo que no pertenece. Bueno, yo voy a dejar mi presentación hasta acá porque ya estamos en el tiempo. Quiero agradecer a todos quienes me han escuchado y también agradecer a querida Genoveva por ayudarme compartiendo la pantalla. Muchísimas gracias.